¿Alguna vez se han preguntado cuánto gana un programador en Japón? Si sí, están de suerte porque el día de hoy les contaré todo lo que necesitan saber al respecto. Y si no, ¿por qué abrieron este video? Para quienes no me conocen, yo soy Lasfito y vivo y trabajo en Tokio, Japón como desarrollador de software. Ok, antes de entrar lleno a números, es importante que les comparta un poco de contexto para que los salarios que les voy a compartir más adelante tengan más perspectiva. Si no quieren escuchar el contexto y quieren entrar lleno a los números, adelántense a este minuto del video, ¿vale? Ahora, ¿qué contexto deben conocer y por qué? Hay tres pilares cruciales que deben conocer antes de escuchar información sobre salarios de programación en Japón. Y estos tres puntos son los siguientes. Lo primero, costo de vida. Lo segundo, inflación. Y lo tercero, distribución de riqueza. Y si vamos a hablar de salarios, es muy importante este último punto, el de distribución de riqueza. Y es que sucede que Japón es de los pocos países del mundo en el cual la desigualdad económica es notoriamente baja. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es un buen argumento, senador. ¿Por qué no lo respalda con una fuente? Mi fuente es que Miami me lo confirmó. Y sucede que para el 2021, según datos oficiales, Japón fue el sexto país con mayor o mejor distribución de riqueza, lo cual significa que la diferencia entre los más pobres y los más ricos es mínima. ¿Y esto qué significa en salarios? Básicamente significa que la diferencia entre las industrias en Japón, dígase educación, investigación, tecnologías de información, manufactura, la diferencia de salarios entre las industrias es mínima. Y esto también significa que dentro de toda industria la diferencia también es mínima cuando consideramos factores como experiencia, habilidades, jerarquía y demás. Por ejemplo, tenemos como referencia México, donde se dice que el 10% más rico recibe ingresos por 30 veces el equivalente al 50% más pobre. Si nos ponemos a pensar y a comparar salarios en TI en México, donde el salario mínimo es de alrededor de 7,500, por lo menos el año pasado, es muy común encontrar salarios que multiplican por 4, que vendría siendo un 30,000 pesos, por 8, que serían 60,000, por 10, 75,000. Es de lo más común, no es anormal, son valores típicos que podemos encontrar en el área de TI. Y esto es un fenómeno que no acontece en Japón. Y bueno, si consideramos que en México hay muchísima informalidad, el tema de la desigualdad económica se marca aún más. Habiendo dicho esto, ¿cuánto gana un programador en Japón? Los salarios que les voy a compartir, número uno, están en yenes, están anualizados y son antes de impuestos. Así que tengan en cuenta que el tío nipón se lleva una buena parte de los ingresos aquí en Japón. También tengan en cuenta que ahora mismo, en los últimos años el yen ha estado en picada y su valor no es el mismo que lo que se podría considerar como que su valor estándar. Así que si encuentran estos valores un tanto bajos, ténganlo en cuenta que podría ser un fenómeno que se recupere poco después. De entrada, lo primero para tomar en cuenta es que el salario mínimo para 2024 en Japón fue de 2,250,000 yenes al año. ¿Ok? 2,250,000. Pues es el salario mínimo. El salario promedio a nivel nacional es de 4,5 millones. Pero sabemos que los promedios pueden resultar engañosos y un valor que hay que tener en cuenta es el valor medio o la mediana de los salarios en Japón, la cual se ubica en 3,5 millones de yenes al año. ¿Y el salario promedio para programadores? Bueno, aquí no vamos a hacer distinción de programación de frontend, backend, desarrollo de aplicaciones móviles, arquitectura, nada de eso. Nos vamos a enfocar a títulos o posiciones paraguas que cubran desarrollo de software, ingeniería de software y programación. Entonces, la respuesta en cuanto a cuál es el salario promedio para desarrollo en Japón depende mucho de a quién le preguntes. Por ejemplo, si consultamos fuentes locales como PayScale Japan, Doda o otros tabloides que acumulan estos salarios, vamos a encontrar que apuntan a cifras como 4,5 millones de yenes, 5 millones, 5,5 millones. Entonces, en general, cuando revisamos fuentes locales, vamos a encontrar que el rango está más o menos en 5 millones de yenes, ¿ok? Entonces, 5 millones en yenes, a comparación de el sueldo mínimo, es poquito más o más o menos el doble. Y a comparación del valor de la mediana, es más o menos como la mitad por encima. Entonces, podemos ver que no hay mucha variación en este sentido. Pero la cosa no acaba ahí. Si revisamos portales internacionales, el panorama cambia drásticamente.
Por ejemplo, Glassdoor señala que el sueldo promedio en Japón es de 7 millones. Portales como Open Salary apunta a 8 millones. Y la encuesta realizada por el grupo Tokyo Dev dice que el salario promedio en Japón para puestos de programación es de 8 millones y medio. Lo cual tenemos 7, 7 y medio, bueno, 8, 8 y medio. Debería darnos un promedio de 8 millones anuales, lo cual es como 70% más que el salario promedio nacional en Japón, o bien poquito más que el doble si miramos a el valor medio como salario en Japón. Entonces tenemos por un lado 8 millones, tenemos por el otro lado 5 millones, el cual es un rango que debería darnos un buen vistazo a cuánto se gana en promedio si trabajas como programador. Y si lo notaron, habrán podido apreciar que el rango superior, la parte de 8 millones, está cuando miramos a portales internacionales. Y es que sucede que, al igual que en México y al igual que en muchos países, estos datos están naturalmente sesgados porque quienes responden a este tipo de encuestas o quienes comparten sus datos en este tipo de lugares son personas que trabajan para empresas transnacionales, siendo en su mayoría empresas de origen estadounidense. El mismo fenómeno que ocurre en México, por ejemplo. Entonces, también es común aquí encontrar esta disparidad entre salarios de empresas nacionales, de empresas domésticas y empresas de origen internacional, apuntando nuevamente a empresas principalmente estadounidenses. Ahora, estos son solo promedios, ignorando factores como por ejemplo experiencia, jerarquía, puestos de gerencia, por ejemplo. Entonces, en el mundo real es fácil encontrar rangos que van desde los 3, 4 millones, usualmente apuntados a gente que se recién graduó de la universidad. Y podemos encontrar también en el espectro superior, podemos encontrar valores como 10 millones, 12 millones, incluso 16, 20, 24 millones, aunque estos últimos valores, que son más atípicos, están usualmente reservados para posiciones de nivel C, como dirían en inglés, posiciones regionales de gerencia regional o contribuidores individuales que participan para altos niveles dentro de EFA, por ejemplo. Ahora, si queremos hacer el ejercicio, teniendo en cuenta experiencia, que es algo muy importante en este campo, el famosísimo seniority, dígase junior, mid, senior, para este ejercicio no encontré datos locales, entonces vamos a valernos nuevamente de portales como Glassdoor y Open Salary. Entonces, aquí tengo el dato, gente, y se los comparto, ¿vale? Si tienen entre 1 a 3 años de experiencia, lo cual es el famosísimo junior, Glassdoor señala que se perciben 6 millones anuales, mientras que Open Salary señala 6.3 millones, muy próximos entre sí, 1 a 3 años, posiciones junior. Si el rango cambia a 4, 5 o 6 años, que podría llamarse un mid, quizá apuntando a semi-senior, para este rango encontramos 7 millones por Glassdoor y 8 millones por Open Salary, ¿ok? Tanto próximos. Para el rango de 7, 8 y 9 años de experiencia, que ya podría decirse un senior hecho y derecho, Glassdoor señala 8.5 millones de yenes al año, mientras que Open Salary señala 9.8, la cuenta 10. Entonces tenemos 8,5 y 10 millones para senior. Para el rango de 10 a 14, que ya es un staff, un architect, un principal, aquí algo muy curioso, Glassdoor señala una regresión en salario porque Glassdoor señala 8 millones para este rango de experiencia, mientras que Open Salary señala 11.24. Ojo, estos datos son valores medios, no son promedio, es valor medio. Ambas plataformas manejan esta distribución, ¿vale? Y por último, si tienen más de 15 años de experiencia, esto ya es cuando eres un mago del código, Glassdoor señala 9 millones y medio y Open Salary señala 13.4 millones de yenes al año. Entonces, esto es un ejercicio muy interesante porque si analizamos el rango, vemos que, por ejemplo, Glassdoor señala el rango cuando recién comienzas tu carrera con un añito de experiencia, señala 6 millones. Y cuando te vas hasta los 15, ojo, de 6 millones solo te pasas a 9,5, lo cual es un incremento de ¿qué? Del 50% de tu salario. Entonces, 9 millones y medio teniendo 15 años de experiencia, 9 millones de yenes es algo así como 9 millones y medio comparado con el promedio, es un poquito por debajo del doble y es como más o menos 3 veces la media. Entonces,
podemos ver nuevamente que los salarios no cambian mucho, no son muy drásticos, se mantienen relativamente cercanos entre sí. Y para el ejercicio de Open Salary, que señala 6 millones con un año de experiencia a 13 millones con 15 años, vemos que a lo largo de una carrera profesional el salario tan solo se duplica. No vemos estos factores de crecimiento por 3, por 4, por 8, por 10, como vemos en países como el mío, México, que son muy comunes. Es muy común encontrar esta progresión en países como México, pero aquí en Japón el crecimiento es prácticamente, no diría nulo porque sí lo hay, pero no es tan descabellado, tan disparatado como en otros lugares de referencia. Y aquí también muy importante algo a tomar en cuenta que viene a referencia es tomar en cuenta el salario medio en Japón por edad. Y esto va a poner un poquito más en énfasis en cómo es que los salarios realmente no se espera, no hay mucha expectativa de crecimiento dentro del contexto japonés. Y por ejemplo, para alguien que tiene de 20 a 24 años, la media es de 2.034.000 al año. Si nos vamos 10 años más, de 30 a 34, ya alguien que tiene una carrera comenzada y tiene un pie dentro de la industria. Esto es para todas las industrias, es todo Japón a nivel nacional. De 30 a 34 pasamos a 3.66 millones. Bueno, 3.66 millones. Luego si nos vamos a 40 a 44, alguien ya consolidado, alguien que ya debió haber formado familia, ya tiene más responsabilidades, una carrera media, podría decirse, 2/3 podría decirse. Ojo, en este rango de edad, el salario medio es de 4.220.000. Es decir, si comparamos este 4.22 con el de inicio, que era 2.34, el crecimiento es ni siquiera del doble. Y ojo, porque si nos vamos a la edad de retiro, o bueno, poco antes de, en el rango de 55 a 59 años, el valor tan solo incrementa a 4.7 millones. Entonces, podemos ver cómo conforme las personas aquí en Japón se desenvuelven, crecen, hacen su vida, el salario no incrementa tan drásticamente, teniendo entonces como referencia que pasa de un 2.34 millones a un 4.7. Entonces, básicamente se duplica, lo cual va muy de la mano con el ejercicio que hicimos con Glassdoor, que va de 6 a 9,5, y Open Salary, que va de 6 a 13 millones. Entonces, esto tan solo para que tengan como referencia cuál es la progresión natural que pueden esperar si trabajaran e hicieran su vida aquí en Japón, bien sea teniendo como referencia los valores promedio y tomando como referencia los valores de la industria de tecnologías de información. Por último y como conclusión, hay que hablar de los otros dos factores que considero importantes cuando hablamos de temas como salarios. El primero, inflación, y el segundo, costo de vida. Es bien sabido que Japón, a diferencia de otros países que tienen problemas de inflaciones anuales como 5, 7, 10%, en Japón ocurre todo lo contrario, porque aquí tienen un problema con deflación. La tasa promedio de inflación anual aquí en Japón es de menos del 1%, e incluso hay bastantes años en los cuales la tasa es negativa. Esto significa, o esto se traduce en que los costos y los salarios en Japón están congelados. No suelen cambiar año tras año, y de hecho hay estudios que apuntan que, bueno, no solo estudios, esto se puede ver en datos generales en internet, que los salarios en Japón hoy en 2024 son idénticos a hace 30 años. Entonces esto habla de la naturaleza o de la dinámica del trabajo aquí en Japón, de los salarios aquí en Japón. Es algo muy importante tomar en cuenta porque al día de hoy Japón sigue lidiando con este problema de inflación, puesto que es muy baja. Siguen metiendo políticas y buscan manera de que este número se vaya al alza. Entonces, como simplemente no logran conseguirlo, podemos esperar que estos salarios, esos números que les estoy compartiendo el día de hoy, se mantengan vigentes en la próxima década incluso. Y por último, un factor importante también a tomar en cuenta es el tema de costo de vida. Y es que habrá gente sorprendida, habrá gente que podría pensar, bueno, es que si hablamos de Tokio y Japón, podrían pensar números más altos, teniendo como referencia los números que se perciben en Estados Unidos, en el famoso Silicon Valley, en Nueva York, Texas, incluso estos hubs tecnológicos. Entonces habrá mucha gente que pueda decepcionarse un poco, podrá pensarse que no darán estos números para vivir cómodamente por acá. Ya hablaré de ello a mayor detalle en otro video, pero algo que sí quiero mencionar en este video para hacer comentario de los salarios es que en Japón yo diría que una persona sin familia puede cumplir plenamente sus necesidades e incluso sus deseos dentro de un rango de 3
a 5 millones de yenes, lo cual es 3 a 5 es precisamente un rango que envuelve al salario promedio y es un rango muy cercano al valor medio que había compartido de 3 millones y medio. Entonces, son cuestiones para tomar en cuenta. Ojo, todo esto dentro de Japón, estando en Japón, porque si nos salimos de Japón, si lo comparamos a nivel internacional, si hacemos este juego de cambio de divisas, si hacemos este juego de poder adquisitivo incluso, vamos a encontrar a mucha gente que a lo mejor se cuestione si es mejor dejar sus países de origen, el mío México en mi caso, y mudarse a estos países como Japón, donde los salarios siguen otras reglas. Entonces, ¿ustedes lo harían?